Soy nadie y esta es mi memoria, la mía y la de mi ciudad. Los dioses han querido para mí la desgracia de recordar entre ruinas la urbe que otros vivieron apasionadamente. Llegó mi familia acompañando a Escipión. Ayudaron a levantar el primer campamento que sirvió de descanso a los heridos de una guerra victoriosa. Pero las victorias, cuando uno es esclavo, son solo una anécdota. Junto a la vieja urbe, Adriano construyó la nueva. Fuera de los límites de la muralla se encuentra el impresionante anfiteatro, uno de los más grandes del imperio. Una gran explanada se abre ante la fachada principal. Sus losas de granito rosa dicen fueron regaladas en 1929 por Mussolini. Frente a la puerta de acceso, en el centro, en un trozo de fuste se leen los versos de Rodrigo Caro. La fachada presentaba dos órdenes superpuestos de medias columnas a gruesos pilares que definen una serie de arquerías exteriores superpuestas. Solo queda el arranque inferior. Entre los accesos laterales y central se sitúan unas escaleras de subida a las gradas. En la planta baja del edificio existen 4 galerías, 2 al este y otras 2 al oeste. Se entran en ellas desde el exterior a través de unos salientes que flanquean las 2 portadas principales. Por el piso superior corren otras galerías abovedadas que dan acceso por los dormitorios a las distintas zonas de las gradas superiores. La envergadura de esta obra no hubiera sido posible sin el cemento romano. Una argamasa a base de cal, arena y áridos. Todo revestido por sillares de piedra o por ladrillos. Los lugares más destacados estaban estucados o recubiertos de mármol. La entrada principal es hoy un amplio pasaje. Su pavimento de losas rectangulares, de la llamada piedra de tarifa, permanecen inmutables al tiempo y sobre ellas se escribe la vida de los ciudadanos. Los tableros de juegos nos hablan de su afición a las apuestas, principalmente los dados. De los encontrados en itálica, algunos estaban trucados, y es que ganar no tiene nada que ver con la honradez de los jugadores. Junto a estos tableros encontramos una serie de esvotos religiosos. Hacia el centro de la galería de entrada, a derecha e izquierda, se abren 2 grandes estancias. La de la derecha, la única excavada, es una capilla dedicada a Némesis, diosa de la venganza o justicia divina, invocada también como símbolo de la suerte. Se mantuvo en uso desde la edificación del anfiteatro hasta el siglo IV. En el suelo se conservan restos de un pavimento de mármol que podía corresponder a la zona donde se elevaba el altar. Por esta puerta, denominada Porta Triunfalis, entraba la pompa, procesión que precedía a todos los espectáculos, que generalmente eran costeados por grandes nobles o por el Estado, y la entrada para el público era gratis o muy económica. Cacerías de bestias salvajes y combates entre gladiadores hacían las delicias del público. Ocasionalmente también era escenario de alguna ejecución pública. En el extremo opuesto se encuentra la Porta Libitinensis, en referencia a Libitinia, diosa romana que presidía los funerales. Por ella salían los gladiadores muertos durante el combate, manchando con su sangre la arena. En el centro de esta se encuentra la fosa bestiaria, una gran estancia subterránea de planta rectangular, dividida mediante 8 pilares en 3 naves longitudinales. En las naves laterales se ven algunos huecos que podían corresponder al emplazamiento de jaulas, como lo atestiguan los restos de barrotes de hierro encontrados. Los muros, los pilares y su pavimento son de ladrillo. Solo hay una hilera de losas de piedra bajo las que discurre un canal que se une a los colectores de la ciudad.
En los pilares centrales y en los bordes de la fosa se distinguen las hendiduras para colocar los maderos que tapaban el foso a la hora del espectáculo. En el suelo de las puertas de entrada se abren unas claraboyas que iluminan la galería subterránea. Aquí estaba la tramoya. Por ellas andaban el personal que ayudaban en el espectáculo. Se accedía hasta aquí por unas rampas situadas en la entrada de las galerías. Fue tal la importancia del anfiteatro que llegó a tener una normativa escrita, la tabla gladiatora. En ella se regulaban el precio máximo para los espectáculos de gladiadores, el número y la categoría de los mismos. La utilización de animales feroces explica que el podio construido para proteger al público sea tan alto en comparación con otros anfiteatros, 3,5 metros hasta la parte superior de la cornisa. El podio tiene un zócalo bajo rematado con una moldura. Sobre esta había unas grandes placas de mármol. Se remata en la parte superior con una cornisa también de mármol sobre la que se fijaba una barandilla de hierro. Sobre el suelo, en la primera fila de asientos, la más prestigiosa, se pueden leer los signos de quienes tenían el privilegio de ocupar estas localidades. Pero sin duda el palco más importante era el pulvinar, que constaba de una pequeña estancia que tenía acceso directo a las gradas por unas escaleras interiores. De la galería anular parten las escaleras de acceso al graderío. El público se reparte según su categoría social. 3 son los espacios que ocupaban: la inma, media y suma cavea. Hoy alcanza la mitad de la altura que debía tener el edificio, aunque no sabemos si llegó a terminarse. Para la construcción del graderío se aprovechó una pequeña vaguada natural. 25.000 espectadores podían sentarse en sus gradas, muchos más de los que vivían normalmente en el interior de las murallas de la ciudad. Abierta en la muralla se encuentra una de las puertas principales de la ciudad. De la muralla solo queda una línea dibujada en el suelo. Las que defendieron a los moradores de Itálica no han resistido el expolio y el abandono. Por el este quedan los restos de la base de la misma que alcanzaba hasta la zona donde se encuentra el teatro. Una hilera de cipreses marca el lugar por donde discurría hacia el oeste, camino de los depósitos de agua, para dirigirse después hacia la vieja urbe. Sus grandes calles que se cortan en ángulo recto, sus magníficas casas señoriales, los suntuosos edificios públicos solo son explicables por la sabiduría y elegancia del emperador que las mandó construir, Adriano. Su estructura urbana está organizada en torno a 2 vías principales: el Cardo Máximo, que discurre de norte a sur, y el Decumanus Máximo, de este a oeste. La calzada está separada de la acera por un bordillo. Se pavimentó utilizando la misma losa de tarifa utilizada para el suelo de las puertas del anfiteatro. Las aceras eran porticadas, de unos 4 metros de anchura, por lo que siempre se podía caminar bajo techado. Los pórticos facilitaban la vida en la calle, donde los ciudadanos pasaban las horas de esparcimiento. Bajo sus calles discurren la traída de agua y las cloacas. El suministro de agua estaba garantizado por el acueducto que depositaba sus aguas en el Castellum Aquae, con una capacidad aproximada de 900.000 litros. Repartía su agua por la ciudad por medio de cañerías de plomo. Algunas de ellas presentaban el sello imperial.
La evacuación de agua suponía un grave problema que en Itálica se resuelve con grandes colectores que corren bajo todas las calles. Podía, en el más pequeño, andar un hombre encorvado. La cloaca principal desagua bajo la puerta de entrada, lo que permitía a los vigilantes de esta impedir la penetración de enemigos en la ciudad. Las Termas Mayores son un edificio de grandes proporciones. El conjunto tiene unas dimensiones extraordinarias, más de 32.000 metros cuadrados. Estos establecimientos públicos de baño hicieron su aparición en la época imperial. Su uso iba más allá del baño. Las termas de Caracalla llegaron a contar con una biblioteca. Tenían una gran piscina natatoria, cubierta con un gran ábside. Se accedía por unas escaleras. A ambos lados se adosan distintas salas para masaje, vestuario. Constaban de baños calientes, templados y fríos. Un gran avance es el calentamiento del suelo y de las paredes de estos recintos públicos. Se proporcionaba a los habitantes de la ciudad un espacio lujoso donde hacía calor. En un tiempo, donde dentro de las casas hacía tanto frío como en la calle, estos locales facilitaban por unas pocas monedas a todo tipo de gente disfrutar de un espacio digno de reyes. Enterradas en la ciudad de Santiponce se encuentran las termas menores, que daban servicio a la vieja urbe. Tenían una distribución similar a la de las termas mayores. Cabe destacar desde el punto de vista constructivo el uso de paredes de ladrillos con un núcleo interior de hormigón romano. Se advierten también arcos ciegos utilizados como elementos de refuerzo y cohesión de los muros. Numerosos ladrillos llevan estampada en relieve las letras CIP, que no se saben si son siglas de una fábrica pública o de un fabricante particular. Hasta la llegada de Adriano, las termas eran utilizadas conjuntamente por hombres y mujeres. Este prohibió dicha práctica, obligando a que existieran espacios claramente diferenciados para ambos sexos. Se trata de un edificio semipúblico, parece que destinado a escuela. Al final de la palestra se encuentra la exedra, lugar destinado a las clases y que se encuentra completamente derruida. Contaba con dos espacios para el ejercicio, uno al aire libre y otro cubierto. El centro lo domina un patio porticado con una fuente central al que se abren distintas estancias. En gran medida su estructura es similar al de la arquitectura doméstica, aunque la presencia de las termas, unas letrinas colectivas y un gimnasio o palestra que se remata con una exedra nos señalan un uso distinto al de una casa particular. En la parte derecha del edificio descubrimos las letrinas, donde vemos un foso para la recepción del orín, así como restos de los asientos que ocupaban los usuarios.
Muchas veces Estorín se retiraba en Barreños para ser utilizado principalmente en la industria del tejido. En el suelo se distingue un mosaico elaborado con teselas blancas y negras, donde vemos un pigmeo de notable virilidad dando caza a una garza. También comprobamos en el mármol un canal por el que corría el agua para limpiar el depósito. En la exedra nos encontramos otra forma de trabajar el mosaico. Consiste en la utilización de piezas contorneadas de mármol. Esta técnica era conocida como opus sectile. Las termas mantienen las 3 salas y alguna estancia para el masaje, así como una sauna. De esta última se conserva un trozo de bóveda donde podemos apreciar restos de pintura decorativa, de las pocas que se han encontrado en Itálica. Junto a los edificios públicos, la presencia de grandes casas particulares hace pensar que la nueva urbe era un barrio reservado para la clase más noble y pudiente de la ciudad. El Traianeum es un gran complejo arquitectónico construido por el emperador Adriano para honrar la memoria de su antecesor y mentor, Marcos Ulpio Trajano. Se ubica en el centro de la nueva urbe, siguiendo la costumbre helénica de exaltación de los grandes héroes para que se pudiera ver desde todos los puntos de la ciudad. Era un recinto sagrado de proporciones colosales como se muestra en esta reconstrucción. Constaba de un patio porticado que rodeaba un templo situado sobre un alto podio. Tenía una altura considerable, 25 metros aproximadamente. En el interior se rendía culto a una colosal figura de Trajano investido por un Hasta el siglo II después de Cristo, las casas estaban compuestas por el atrio, peristilo y tablinum. Es en esta época cuando desaparece este último, adoptando entonces las características de un nuevo modelo respecto a las casas republicanas y alto imperio. Esto indica una nueva forma de vida. Su diseño se corresponde a las nuevas exigencias de una determinada vida social. Dando a las calles se abren las tiendas y las tabernas. Es la parte más profana de las casas. Son instalaciones comerciales abiertas al público. Su actividad era variada, desde expender y servir vinos hasta una panadería, como constata la presencia de este horno. Son muchas las casas que se encuentran en Itálica. Nosotros vamos a coger como ejemplo la Casa de los Pájaros. Casi todas tenían la misma distribución. El señor de la casa recibía en el atrio, al que accedía el visitante pasando por un pequeño porche. El atrio o salutario servía para despachar los asuntos de negocio. Después nos encontramos con un patio porticado, peristilo, en torno al cual se abrían una serie de estancias donde se desarrollaba la vida doméstica. Si en la casa romana toda la actividad giraba en torno al atrio, en la casa de Itálica el centro es el peristilo. Encontramos en este patio el altar de los dioses lares que protegían la casa y a los habitantes de la misma. En la Casa de los Pájaros encontramos 2 patios íntimos, para uso exclusivo de los dueños de la casa y que tienen acceso a las habitaciones y los vestidores. El trinium, el lugar destinado a las comidas y las celebraciones, se encuentra en línea recta con la puerta de la casa y los 2 espacios anteriores, peristilum
y atrio. Tanto el triclinium como las cubículas de los dueños de la casa están ricamente decorados por espléndidos mosaicos. La decoración con mosaicos, heredada por los romanos de la cultura helénica, encuentra en Itálica inmejorables ejemplos de esta modalidad ornamental. Su utilización se aplica a distintos elementos arquitectónicos. En la Casa de los Pájaros se distinguen dos tipos de tema: elementos geométricos y otros naturalistas, en muchas ocasiones utilizados conjuntamente, como ocurre con esta cabeza de la górgona Medusa. En otra habitación junto al patio se encuentra el mosaico que da nombre a la casa, en el que se distinguen una gran variedad de aves trabajadas con un gusto exquisito. Para elaborar los mosaicos utilizaban pequeños cubos, llamados teselas. Solían ser de piedra, cerámica o vidrio. Esta explosión de color, muy del gusto helenístico, tiene su contraste en la Casa de Neptuno. En ella vemos el modelo impuesto por Italia con un predominio absoluto del blanco y el negro. La Bética aceptó esta moda, pero poniéndole alguna nota de color, como sucede en la figura del Neptuno que ocupa la parte central. Junto a él vemos dos hipocampos, así como otros animales fantásticos de la mitología marina y seres submarinos. Rodeándolo todo en tono burlesco, se relata la aventura de unos pigmeos que luchan contra grullas y cocodrilos, supuestamente en el Nilo, acompañados también por algún hipopótamo. Los mosaicos de la Casa del Planetario son polícromos. Consta de un círculo dentro del cual se distribuyen otros tantos bustos. Estos corresponden a las 7 divinidades planetarias, que en el calendario romano corresponden a cada uno de los días de la semana. El lugar central está reservado para Venus, el último día. Construido en tiempo de Augusto en el siglo I a.C., tenía una plaza porticada a sus espaldas. En esta encontramos una magnífica columna miliaria, correspondiente a la milla 26, que presenta una cartela con la siguiente inscripción: Adriano Augusto lo hizo. En algunos lugares adivinamos el trazado de las galerías porticadas que rodeaban la plaza. En el centro nos encontramos los restos de un pequeño estanque. La galería, situada tras el muro de escena, presenta una columnata formada por columnas toscanas de piedra arenisca estucada. Entre ellas se sitúan unos pedestales alargados, probablemente para soportar estatuas ecuestres. En uno de ellos se puede leer la siguiente inscripción: a Lucio Pontio, hijo de Cayo, de la tribu Sergia, su hija Amoena. En la zona de la Galería Norte, quizá en época de Adriano, se clausuró uno de los accesos al teatro y se construyó un templo, aún no excavado, del que queda el testimonio de un dibujo. Al teatro se accedía por dos corredores abovedados que comunicaban con la orquesta y por las gradas inferiores. Estas, como en el anfiteatro, estaban divididas en 3 sectores: ima, media y summa cavea, en las que el público se acomodaba según su condición social. La mayoría del graderío son fruto de modernas reconstrucciones. Sin embargo, otra parte se ha conservado en relativo buen estado. Los personajes más importantes ocupaban los asientos más cercanos a la orquesta.
los asientos de honor reservados a las autoridades y algún invitado. Ocupaban 3 gradas anchas y más bajas que las normales. Parece que los ocupantes de estas se traían los asientos expresamente para la función. Les separaba del resto del público y les servía como espaldar una hilera de losas de mármol denominada Valteus. El mármol de estas gradas procede de Almadén y en él se grabaron tableros de juego y grafitos. En uno puede leerse Ordo Senei, Orden de los Viejos, en alusión a quienes ostentaban el poder. En otros aparecen caballos y nombres grabados por algún aficionado a las carreras. Se conserva un importante testimonio referente a su construcción, un letrero de grandes dimensiones colocados ante el escenario sobre el pavimento de la orquesta. 2 personajes proclaman la donación de la parte central del teatro. El nombre de uno de los donantes, que aparece por primera vez, es el de Cognamen Trajanus, que portará el futuro emperador. En la orquesta se encuentran las reproducciones de 4 aras, 3 de ellas donadas al teatro y constatadas en la inscripción anteriormente reseñada. Su decoración en relieve representan personajes del cortejo de Baco. La cuarta, con forma de prisma hexagonal, se ha fechado en el siglo III después de Cristo. El muro del púlpito, en su parte frontal, presentaba una decoración de la que se conservan algunos restos. De las esculturas vemos 2 ninfas. Acostadas y dormidas, cada una apoya una de sus manos en un cántaro volcado, del cual manaba agua y servía como surtidores de una fuente. En los 2 salientes centrales del muro quedan disimuladas 2 escalerillas para el tránsito de los actores entre el escenario y la orquesta. El escenario presentaba un frente de columnas de mármol. Bajo este hay un foso donde se guardaban los mecanismos escénicos. El teatro, como evento de masas, no pudo resistir el empuje de otros espectáculos que contaban con un mayor éxito, como las luchas de gladiadores. Poco a poco las obras representadas fueron cayendo en calidad. Fueron haciéndose más soeces y vulgares, tanto en su humor como en el abuso de los temas sexuales. Los temas sangrientos también gozaban de mucho éxito, como sucedió con la obra de Cátulo, La Aureola, donde al final de la representación el actor que encarnaba al ladrón asesino era sustituido por un reo condenado a muerte que era ajusticiado en el escenario. La muerte como espectáculo, la muerte como designio infinito que alcanza a hombres y ciudades. Fue José Bonaparte, hermano de Napoleón y designado por este como rey de España, el primero en dotar a Itálica de un presupuesto para su guarda. Hasta hoy han sido muchos los avatares por los que ha pasado este conjunto arqueológico, voladura del anfiteatro incluido. En la actualidad es el segundo monumento más visitado de Andalucía. Más de 300.000 almas recorren sus calles cada año. Pero Itálica sigue siendo una incógnita por descubrir. Un mundo que guarda muchas de las claves de nuestra historia.